Existe una frase célebre del prominente escritor español Federico García Lorca que dice así: el toreo es la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a la falsa educación pedagógica que nos han dado, y que hemos sido nosotros, los hombres de mi generación, los primeros en rechazarla. Creo que el toreo es la fiesta más culta que hay en el mundo. Inicio esta presentación con esta cita, pues en este video os hablaré acerca de la historia, del origen, de la evolución y del significado que ha tenido las fiestas taurinas a lo largo de la humanidad. Pues considero que es de vital trascendencia enaltecer y revalorar estas fiestas taurinas muy arraigadas e intrínsecas en varios países de cultura hispana. Y por ende es nuestro deber y nuestra suprema obligación defender, preservar y fomentar la tauromaquia como parte de nuestra identidad cultural. La corrida de toros, tal y como conocemos hoy en día, y que algunos sectores motejan de bárbara y cruel, en realidad acarrea consigo años de tradición y que a lo largo del tiempo ha evolucionado. Para entender cuándo apareció la tauromaquia, primeramente debemos entender qué significa, cuál es su significado etimológico. Tauromaquia deriva de dos raíces griegas: tauros, toro; macomai, lucha, razón por la cual la Real Academia Española lo ha definido como el arte de lidiar toros. Se tiene conocimiento que los primeros espectáculos taurinos en las que hubo interacción física entre el hombre y el toro se remontan hace 4000 años, específicamente en la isla de Creta, la Creta minoica. Se sabe que en aquellos tiempos los atletas, los jóvenes, realizaban saltos, acrobacias, piruetas alrededor del toro con la finalidad de eludir sus embestidas. De esta manera se puede hablar que los cretenses fueron los pioneros en realizar espectáculos taurinos. Muchos siglos después, y de acuerdo a las descripciones de el escritor romano Plinio el Viejo, se tiene conocimiento que en la época clásica de Grecia, en el siglo V antes de Cristo, nació un juego llamado taurocatapsia. Este espectáculo, llamado así, consistía básicamente en lo mismo que se practicaba en la Creta minoica. La única diferencia era que ahora está relacionado con un culto pagano, un culto a una divinidad de la Grecia clásica, y obviamente, como en toda fiesta religiosa pagana, el espectáculo terminaba con el sacrificio del toro. Estas costumbres se mantuvieron en el Mediterráneo oriental por 4 siglos, y es en el primer siglo antes de Cristo que el mismísimo emperador romano Julio César lo introduce en todo el vasto imperio romano. Es de esta manera quizás que los espectáculos taurinos llegan por primera vez a la península ibérica. Años más tarde, en el siglo III, nace y aparece una religión llamada mitraísmo, y parte del culto mitraísta estuvo muy relacionado con lo que se practicaba en el Mediterráneo oriental. Estos espectáculos taurinos que aparecieron en el siglo III se denominaron taurobolius. El significado era el mismo. Los espectáculos taurinos terminaban con el sacrificio del toro como una ofrenda hacia el dios Mitra. Los espectáculos taurinos fueron muy practicados entre los legionarios romanos en aquella época. Con la llegada del cristianismo,
a finales del siglo IV, se puso fin a muchas tradiciones paganas, ya que atentaban contra el orden establecido de la cristiandad. Es así que el emperador Teodosio II abolió estas fiestas taurinas que hacían alusión al mitraísmo. Más tarde, con la llegada de los godos y de los moros, se perdió vestigio de que se hayan realizado espectáculos taurinos. Y no es hasta el siglo XI, en plena Edad Media, que se puede decir que nace propiamente la tauromaquia como la conocemos hoy en día. Y es precisamente en la península ibérica de aquellos tiempos en donde coexistían muchos reinos, en donde nace lo que se conoce como el rejoneo. El rejoneo es propiamente dicho el toreo a caballo. El rejoneo era exclusivo para la nobleza. Solo los caballeros nobles eran dignos de participar en estos torneos y el objetivo era demostrar sus dotes sus dotes aristocráticos, demostrar su gallardía, su valentía, su audacia, y de esta manera el caballero noble daba a conocer quién era en realidad. El rejoneo fue practicado por muchos reyes, Alfonso VI en el siglo XI, el Cid Campeador. Se tiene registros de que también se organizaba estos eventos con fines matrimoniales. Y es así que el rejoneo se fue practicando a lo largo de toda la Edad Media solamente por la nobleza. Es recién en el siglo XVI que aparecen indicios de que nace el toreo a pie, sin embargo seguía siendo exclusivo para la nobleza. Es recién en el siglo XVIII que se puede hablar que nace el toreo moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, el toreo a pie y practicado por la plebe, por el pueblo. La razón es sencilla. El siglo XVIII inicia con la llegada de los Borbones. El rey Felipe V era un hombre culturalmente afrancesado, así que no apetecía de estos eventos, motivo por el cual la nobleza se fue alejando de estos espectáculos. Y es así que de esta manera el pueblo empieza a ganar protagonismo en los torneos taurinos. Más adelante la monarquía española, inclusive con Carlos III, quiso abolir los eventos taurinos, pero no tuvo éxito. Lógicamente era una fiesta muy arraigada ya en el pueblo y era imposible abolir este tipo de eventos. La tauromaquia en sí pasó por momentos, por declives. Por ejemplo, cuando cayó el Imperio Español en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, muchos intelectuales fueron opositores a los eventos taurinos. Tenemos como ejemplo a Miguel de Unamuno, que no les gustaba, era acérrimo opositor a la tauromaquia, pero no porque era bárbaro y cruel, sino porque según él representaba un atraso para España. Sin embargo, es en inicios del siglo XX, específicamente en la década del 20, 1920, que grandes intelectuales de la generación del 27 empiezan a revalorar y surge una especie de renacimiento de la corrida de toros. Grandes intelectuales como Federico García Lorca, a quien cité en la primera parte del video, eran partidarios de la tauromaquia. Lo curioso es que muchos de estos escritores e intelectuales eran partidarios también de la República, todos ellos republicanos. Así que a mí personalmente me sorprende cómo supuestos republicanos de la modernidad del siglo XXI son totalmente contrario a lo que representaron sus líderes, los intelectuales de la República de la década de 1930. Me pregunto qué pensaría Federico García Lorca al ver a Pablo Iglesias como supuestamente la máxima eminencia de la República
quien dice supuestamente defender al pueblo, los intereses del pueblo, pero a la vez es un partidario antitaurino. Y es que son incoherencias de la modernidad. Lógicamente, este tipo de personas para nada representan los ideales republicanos de la década de 1930. Pero bien, no voy a enfocarme tampoco a abrir un debate porque yo considero que no, los defensores, los taurinos, no tenemos que dar explicaciones de la misma manera que aficionados al fútbol, aficionados a las artes marciales, no dan explicaciones de sus gustos. Y es que no podemos caer en ese debate. Simplemente sería abrir las puertas a, a sectores. ¿Qué es lo que buscan? Bien, esto ha sido una breve reseña histórica de los espectáculos taurinos. Es un video totalmente informativo. No busco persuadir a que sectores anticultura cambien su forma de pensar, puesto que parte de nuestra filosofía estoica es enfocarnos solamente en lo que nos corresponde, y cambiar la forma de pensar de otras personas está fuera de nuestro alcance. Por tanto, no nos hagamos ilusiones. Nosotros no vamos a cambiar al orbe moderno. Pero ¿sabéis qué es lo más importante? Que el mundo no nos va a cambiar a nosotros. Un saludo y que siga la fiesta brava.